¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos nuevamente, como cada miércoles, aquí en ¿De qué se trata? Justamente un espacio en el que hemos creado para conocer quizás el trasfondo de algunos temas que solemos conocer desde la coyuntura, en lo diario, muy aceleradamente, entre otras muchas cosas que suceden. Entonces es bueno tomarse un tiempo y escuchar a quienes tienen que ver o algo que decir con cada uno de estos temas y poder reflexionar sobre ellos. No pretendemos tener nosotros la razón de nada, sino justamente comunicar, ser un medio entre aquellas personas que tienen algo para contarnos, algo para decirnos, algo de lo que nosotros podríamos llegar a aprender o reflexionar, y ustedes que están del otro lado seguramente interesados, a veces no, y quizás teniendo la oportunidad de interesarse en un tema que hasta este momento habíamos pasado por alto. El tema que vamos a tratar hoy es un tema por demás que ha tenido una amplia agenda en lo que va del último año, pero que ha sido tratado no siempre en profundidad, por lo menos en lo que hace al periodismo cotidiano, y nos parecía importante poder conocer desde la trayectoria que tiene este tema y por qué hoy está justamente en un lugar tan sensible para los argentinos. Hablamos de la interrupción legal del embarazo, hablamos de los pañuelos verdes, hablamos también de la cuestión de los derechos. Fundamentalmente me interesa detenernos en esta cuestión, garantizar derechos, ¿sí? Probablemente muchos de nosotros no estemos de acuerdo con estas decisiones que se toman, por ejemplo, en el caso de una mujer que decida llevar adelante un aborto o que necesite llevar adelante un aborto. Sin embargo, estamos tratando de que en los casos en que esto suceda, haya la posibilidad de que se realice. Y esto es un derecho, y esto son cuestiones que muchas veces uno desde los medios es cauto a la hora de fijar posición. Pero cuando se habla de derechos, fundamentalmente también desde los medios y aquellos que tenemos la posibilidad de tener un micrófono, hacer uso de un micrófono, tratar de garantizarlos, porque partimos de la base de estar ejerciendo un derecho, cuál es el de expresarnos, y de ahí para adelante todos los ciudadanos tenemos que preservar los derechos, los nuestros y de aquellos que no piensan como nosotros, pero que conviven con nosotros. De eso vamos a tratar en este primer segmento de qué se trata, justamente porque ayer tuvimos ocasión aquí en Esquel de testimoniar una gran movilización en torno al pañuelo verde, que simboliza justamente la búsqueda de los derechos para garantizar la interrupción legal del embarazo, y porque además ayer, y por esto se hacía esta movilización aquí en Esquel y en todo el país, se presentaba una vez más un proyecto en el Congreso de la Nación vinculado a esta propuesta. Están con nosotros María Elvira Gauna y está con nosotros Ayelén Markevich. María Elvira, buenas noches, ¿cómo te va? Médica generalista. Ayelén, muchas gracias por venir esta noche, como trabajadora social también, ¿sí? Así es. Bueno, en principio, esto tiene una historia larga en la lucha de las mujeres, pero que en Argentina se manifiesta en algunas etapas muy concretas. Yo te consultaba hoy fuera de micrófono, cuando establecíamos esta entrevista, que ayer era la 8ª vez que se presentaba este proyecto. En todo caso, me interesaría conocer cómo es este proceso que ustedes recuerdan en el último tiempo, digamos, cómo se vino dando estos intentos de darle tratamiento parlamentario a esta propuesta. Bueno, sí, es la 8ª vez que se presenta el proyecto de ley a partir de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. La primera vez fue en el año 2007 y así sucesivamente, hasta que el año pasado todos fuimos testigos del tratamiento parlamentario que tuvo. Bueno, y esta es la 8ª vez que se presenta esta iniciativa, este proyecto de ley ante el Poder Legislativo de nuestro Estado. Esto viene atado a un sinnúmero de cuestiones que se expresan, se explicitan en lo social, también de diferentes maneras, como puede llegar a ser la educación sexual integral en las escuelas, ¿verdad? Están íntimamente vinculados esto. ¿Cómo lo visualizas vos, Ayelén? Sí, exactamente. De hecho, este proyecto que se presentó ayer incluye dentro de su articulado que se cumpla con la ley de educación sexual integral. Porque son dos cuestiones que van estrechamente de la mano. Digamos, la intención de pensar en que esta ley del aborto legal, seguro y gratuito salga, tiene que ver justamente con el cuidado. Digamos, y la intención o lo que se piensa no es que sea el cuidado solamente de la persona que está gestando o de la persona que no desea ser madre o parir, digamos, sino también que se empiece a pensar en el cuidado desde los primeros años de vida, digamos, porque también
sobre todo en los niños y las niñas, digamos, que sufren violencia, que sufren abusos, incluso en el interior de su propia familia, entendemos que la ley de ESI es una herramienta fundamental en la educación. Quería preguntarle porque, en principio, dos cosas que hayan cambiado. La primera de ellas es ¿qué tiene de diferente este proyecto que se presentó ayer? No sé quién de las dos quiere... Bueno, yo acá inclusive hice un punteo porque para tratar de no olvidarme de nada, vuelve a presentar la propuesta de despenalizar y legalizar al mismo tiempo. Recordemos que la propuesta es de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive de gestación y luego por causales. Las causales son las que contempla el artículo 86 del Código Penal desde el año 1921 en nuestro país, que son en caso de violación y en caso de riesgo para la salud o la vida de la mujer. Algo diferente que plantea este nuevo proyecto respecto del año pasado es la concepción de que alcance no a mujeres sino a entidades o personas con capacidad de gestar, ¿sí? O sea que es más inclusivo en ese sentido. Otra de las cosas, digamos, nuevas... Esto vinculado a la diversidad de género. Claro. Bien. Tiene un apartado que, bueno, apunta, digamos, a la diversidad o a la interculturalidad en el sentido de que dice que también debe garantizarse, digamos, intérpretes o instrumentos apropiados para que tanto las personas que hablan otra lengua, otro idioma, como aquellas personas con capacidades diferentes puedan comprender la información que se les brinda. También, digamos, esto que decía Yelén respecto de la ley de educación sexual integral, los estados nacional, provincial y municipal estarían obligados a garantizar la educación sexual integral en todos los ámbitos de la educación, obligatoriamente también incluir el aborto en los contenidos de educación sexual integral de manera laica. También respecto de el proyecto del año anterior abordaba la despenalización y eso significaba sacar del Código Penal todo lo referido a aborto. Este nuevo proyecto no propone eso, sino que propone que el Código Penal especifique que se despenaliza tanto a las personas con capacidad de gestar como a los profesionales que las acompañen en situación de aborto, pero penalizar a quien interpusiera obstáculos o dilatara y que eso tiene una penalidad e inhabilitación también para el ejercicio profesional, y si eso generara perjuicio o muerte en la persona, las penalidades aumentan. Ahora, contempla, según pude leer también, la objeción de conciencia en los profesionales. Quiero decir, un médico o algún integrante de un equipo que esté en ese momento a cargo de la interrupción del embarazo puede hacer una objeción de conciencia y no es alcanzado por esa penalización, ¿o sí? No, o sea, son cosas diferentes. Una cosa es objetar conciencia y otra es obstaculizar. Bien. ¿No? Porque yo puedo decir, yo no estoy de acuerdo con esta práctica, me retiro, pero no impido que se realice. Claro, pero la objeción de conciencia es solo para la práctica. Uno no puede objetar conciencia en el asesoramiento y en brindar información y en derivar oportunamente. Bien. Eso es obstaculizar o dilatar los tiempos. Para eso propone penalidad. ¿Sí? Después, que digamos que la posibilidad de interrumpir un embarazo de manera universal y gratuita alcance a todo el sistema de salud con sus tres subsectores, no solo el sistema público, sino también el privado, el de las prepagas y el de las obras sociales, incluido en el programa médico obligatorio, no solo para la práctica, sino también para los medicamentos, los estudios complementarios que requiriera y las terapias adicionales que pudiese requerir. Y establece también las edades a partir de las cuales las personas con capacidad de gestar tienen autonomía para decidir, y ahí, en concordancia con el Código Civil de la Nación, establece que por debajo de los 13 años se requiere de la autorización del representante legal
entre los 13 y los 16 años estarían en condiciones de decidir, salvo que tuvieran una afectación severa de su salud previa al estado de gestación, y en ese sentido se requeriría, digamos, de la presencia de un representante legal. Si hubiera discordancia entre lo que la persona gestante desea y su representante legal piensa, decide el profesional interviniente, siempre haciendo valer el interés superior del niño. Y por arriba de los 16 años hay plena autonomía para solicitar la interrupción de un embarazo. Esto tiene que ver, lo pensaba también con la realidad que nosotros vivimos, porque hasta ahí está, bueno, perdón, ¿hay algún agregado más que se esté incorporando en esta nueva presentación que se hizo ayer del proyecto? Hay otra cosa que me pareció a mí importante, que es esto de garantizar el derecho a todas las personas, independientemente de todas sus condiciones, inclusive su condición de tránsito, residencia o ciudadanía. Ajá. Eso me parece importante también. Bien. ¿Qué sienten ustedes que cambió si es que cambió algo en la sociedad argentina, desde todo lo que fue el debate parlamentario que se dio en el año pasado, en la anterior presentación de este proyecto, que tuvo voto favorable, sanción favorable de diputados, pero que no alcanzó en el Senado? ¿Qué cambió desde aquello? Porque creo que fue un debate de mucho estado público y hizo seguramente reflexionar. También en algún punto polarizó algunas posiciones, ¿no? Pero creo que a la gran mayoría de aquellos, no solamente las mujeres, digo, los hombres que no tenemos esta posibilidad de quedar embarazados y por lo tanto no tenemos hacernos cargo de esa decisión, podemos compartirla eventualmente como parejas o como partes afectivas involucradas en el tema, pero no estamos biológicamente y socialmente en condiciones o obligados a ser parte de esto. Aún así nos hizo reflexionar mucho, por lo menos aquellos a los que miramos este proceso con interés. ¿Qué sienten ustedes que cambió desde aquel entonces hasta ahora? Y cuáles son las perspectivas que tiene esto para seguir calando en la comunidad, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo esto es haberlo podido poner en palabras, digamos, un secreto a voces, ¿no? En nuestra sociedad, poner en palabras muchísimas cosas, entre ellas, digamos, la relevancia que tiene las prácticas de abortos clandestinos en la salud y la vida de las mujeres, porque es causa de mortalidad, una causa de mortalidad importante, una causa de mortalidad materna importante en nuestro país y de mortalidad evitable, lo que lo hace más grave aún. La otra cosa que me parece importante me gustaría detenerme en eso porque era uno de los puntos que yo quería desarrollar un poquito más, porque justamente ayer se planteaba este tema en coincidencia con el 28 de mayo, Día Internacional de Acciones por la Salud de la Mujer. Entonces, ¿cómo se emparenta, cómo se enlaza el aborto con el tema de la salud? Y vos me lo dijiste al pasar, pero dejaste de plantear algunas cuestiones. Me interesaría profundizar un poco más en esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver el aborto con la salud de la mujer, en este caso? ¿Cómo lo ponemos en palabras? Digamos que las condiciones de clandestinidad, de falta de acceso, de falta de garantía de derechos, de discriminación, de diferencia de poder adquisitivo entre las mujeres de diferentes clases sociales, pone en riesgo de salud y de vida a las personas con capacidad de gestar, incidiendo, digamos, de manera negativa y grave sobre la salud de las mujeres. Entonces, determina mortalidad, determina secuela, determina daño, por una causa que además es evitable, porque podemos considerar otras causas no prevenibles, no previsibles, como causas de mortalidad materna, pero el aborto practicado en condiciones clandestinas es lo que podemos evitar. Pero aparte, digamos, ateniéndonos y enmarcándonos en todo el marco normativo y legal del que disponemos. O sea, contrariamente a lo que flotaba en nuestra sociedad hasta el debate del año pasado, el aborto es legal en la Argentina. Bien. Desde el año 1921, por causales. Es al revés la cuestión. Entonces, esta iniciativa propone ampliar
lo que el Código Penal establece de alguna manera. ¿No? Ustedes aquí están trabajando en nuestra ciudad, pertenecen a un grupo, a un colectivo de trabajo, ¿cómo se llama, Yelén? Vamos a hablar recordar, sí. Yelén Markevich, contarnos un poquito cómo se trabaja, cómo se llama y a qué se dedica este grupo. Bien, por ahí agregar algo chiquito. Dale, en sí, relación por favor, a la salud de las mujeres. Me parece que es importante plantear que esta ley no solo tiene que ver con garantizar el acceso al aborto en sí, sino también poder tener acceso al sistema público de salud y con ello también a la anticoncepción, ¿no? Y en relación al equipo que conformamos, la sigla es EMILE, que es Equipo Multidisciplinario de Interrupción Legal del Embarazo, que somos profesionales del equipo del Hospital Zonal de Esquel y del Hospital Rural de Trevelin, de diversas profesiones, médicas generalistas, trabajadoras sociales, psicólogas, ginecóloga, bueno, algunas profesionales más, hay una pediatra también, una obstétrica, y digamos, lo que nosotras buscamos al momento de conformar el equipo es poder garantizar la práctica de manera más articulada entre nosotras, poder pensar entre nosotras, encontrarnos y pensar juntas cómo llevar adelante la práctica de la manera que sea más acorde a las mujeres que atendemos y más sencillo, porque entendemos que la práctica en sí, digamos que las mujeres que atraviesan por una situación de aborto no es algo sencillo, ¿no? Sino que tiene que ver, tiene una carga emocional fuerte. Entonces nosotros entendemos que al juntarnos y al pensarnos y al agilizar la práctica, estamos garantizando el derecho lo más pronto posible y lo más acompañada posible. Y de hecho, bueno, la intención de juntarnos y encontrarnos no es solamente para pensar la práctica en sí, sino bueno, para hacer estas cosas, ¿no? Poder encontrarnos con periodistas, poder ir a escuelas, poder pensar con otros grupos y equipos de otras esferas que no sea solamente salud, y visibilizar nuestro trabajo cotidiano, incluso dentro de salud también. Esto ¿cómo está amparado esto por la ley provincial? Porque hablábamos hoy de la legislación, que en Argentina el aborto es legal desde 1921, pero bueno, ¿cómo es la legislación provincial? Porque la legislación de la provincia nació siendo moderna ya el año 57-58. Pero bueno, ¿cómo está instalado este tema dentro de lo que es la legislación? La ley provincial surge en el año 2010, es la 1514, y justamente lo que hace es darle un marco legal a la posibilidad de que esta práctica se realice en el sistema público de salud. Y lo que nos da, de alguna manera, son las pautas para intervenir en estas situaciones, ¿no? Digamos, le dice a las médicas cómo tiene que actuar, le dice que también tiene que haber una profesional o un profesional de la psicología acompañando esta situación, que eso es importante decirlo, que no solo es una práctica médica, sino que nos parece importante que esa mujer pueda ser acompañada por el equipo de salud mental también, por lo que decíamos antes, ¿no? Que es una situación compleja y que tiene una carga emocional para la persona que lo atraviesa importante. No sé si quieres agregar algo. Sí. Hay algunas cosas más, digamos, la ley provincial, por ejemplo, los plazos, digamos, el plazo para dar respuesta desde el efector de salud son 5 días. Establece que la objeción de conciencia, por ejemplo, puede ser solo individual, previa, tanto para el ámbito público como privado, y nunca puede ser institucional. Es decir, la institución pública de salud debe garantizar una respuesta a la persona con capacidad de gestar que solicita la interrupción de un embarazo. Establece sanciones para quienes obstaculicen, brinden información falsa o dilaten los tiempos. Establece la edad a partir de la cual las personas con capacidad de gestar pueden solicitar una interrupción, que son los 14 años. Ser autónomo significa que no requiere, digamos, de la autorización de un representante legal, sea quien fuere. Por supuesto que siempre procuramos el acompañamiento de las jóvenes, porque digamos, es absolutamente diferente, digamos, las condiciones en que este proceso se afronta en soledad que en compañía
que en el marco del afecto, que fuera del marco del afecto, digamos, eso es importante. Por más que la ley establezca la autonomía, siempre procuramos el acompañamiento. No sé, me olvido de algo más importante de nuestra ley. No. Mientras recordamos eso, a mí me interesa también, bajando un poco aquí a la realidad de Esquel, porque hoy decían ustedes, ¿no? Es un secreto a voces el tema del aborto, lo es en todas las comunidades, y en las comunidades chicas también, incluso yo he escuchado a lo largo de los 30 años que llevo haciendo periodismo acá en Esquel, algunas anécdotas, digamos, que de ya desaparecidos médicos, ¿no? Pero que tenían la decisión divina de decidir cuando recibían en parto en el hospital a una paciente de algún barrio de origen muy humilde que quizás no tenía la posibilidad de seguir, suponían ellos, manteniendo a sus hijos, decidían la ligadura de trompas mientras la mujer estaba por ahí inconsciente, en estado anestesiado, lo que fuese, y a mí me parecía una práctica aberrante, ¿no? De hecho, hoy estuve escuchando a una conocida modelo de aquí de nuestro país, todavía hoy decir, lo dijo ayer creo en un canal de televisión, que bueno, de última las mujeres pobres tienen la opción de ir a los hospitales de Estado a hacerse la ligadura de trompas, ¿no? Sigue siendo ese concepto de una suerte de genocidio silencioso y de clase, ¿no? Las mujeres ricas siguen siendo las que pueden pagar en una clínica el aborto o decidir si quieren tener o no a sus hijos, pero las mujeres pobres que no, porque no pueden mantenerlos, entonces deben ir y ligarse las trompas. Estas discusiones en las que no nos interesa caer en este espacio, obviamente, nos llevan a repensar las prácticas reales que se dan en la ciudad, más allá de lo que se discute a veces por los medios de comunicación. Vos como médica, vos como trabajadora social, ¿cuál es la realidad del aborto en Esquel? ¿Cómo lo es antes de la discusión de estas leyes y cómo lo es en todo caso si es que han visibilizado ustedes algún cambio en la mujer que requiere de esta necesidad? Mira, ha sido un proceso y estamos transitando un proceso de educación, de visibilización hacia la garantía de un derecho, digamos, achicando la brecha de diferencias que había entre las distintas regiones de nuestra provincia incluso. Hace no muchos años, digamos, había una inequidad importante en el acceso, si pensábamos la costa chubutense que la cordillera chubutense. Hemos ido transitando, ¿no?, esta conformación de equipos, trabajando en la interrupción de embarazo, intentando capacitar, sensibilizar, siempre parados desde el paradigma de derecho, de la perspectiva de género, y pensamos que mejoramos año a año esta posibilidad de consejería en opciones, o sea, las personas con capacidad de gestar que se acercan a los lugares de nuestro sistema de salud en donde se está trabajando en interrupción de embarazo, reciben asesoramiento, consejerías y toman distintas decisiones. Esto también es importante decirlo, ¿no? Porque en la relación que se establece entre la persona que llega a pedir asesoramiento y nosotros que estamos para ofrecer información, hay distintas opciones. Cuando esa persona decide interrumpir su embarazo encausado, enmarcado en la ley, nuestro sistema de salud está pudiendo garantizar la interrupción de los embarazos. Es importante que sepan también que es el mismo Ministerio de Salud de la provincia quien nos provee los medicamentos y quien nos provee los insumos necesarios para la interrupción del embarazo. Pero vos decías también que se toman diversas opciones. Sí. ¿No? Digo, quiero decir, no se está induciendo a la persona al aborto, sino que decida, y a veces se decide no llevar adelante el aborto. En esa consejería, digo, eso quiero que quede claro también. Exactamente. En las consejerías hay diversidad de decisiones que las mujeres terminan tomando. Sí es verdad que cuando las mujeres se acercan, o las personas, no me ha tocado, por eso yo, bien. O sea, cuando las mujeres se acercan a solicitar una interrupción del embarazo, la mayoría de ellas termina interrumpiendo su embarazo.
pero no son todas. Bien. Eso también, porque a veces llegan con mucha carga de, como decía Yelén, de emotividad, atravesadas por múltiples problemáticas, Sí, y en ese proceso, ¿no?, de asesoramiento, de consejerías, de entrevistas con el sector de la salud mental, se toman otras decisiones. En este punto quería saber, ya para finalizar, porque ya estamos en los últimos minutos, ¿dónde puede asistir la persona que requiere este tipo de consejería, de consejo, de asesoramiento, de acompañamiento, para tomar una decisión con toda la información que necesita para eso? Bien, hay puntos específicos donde están las compañeras que forman parte de este equipo, que es el Servicio de Adolescencia, el Centro de Salud Cabral, Ajá. el Centro de Salud Ceferino y el hospital, el Servicio de Todos lugares Ginecología del públicos, hospital. digamos. Todos lugares públicos. Bien. Y el Hospital Rural de Trevelin. Bien, el Hospital Rural de Trevelin también nos están viendo en Trevelin, o sea, también esto es importante remarcarlo en todo Es caso. importante, o sea, que el servicio de adolescencia recibe la consulta hasta los 20 años. Ujú. Bien. Y el resto, de 20 años hacia arriba, o sea, lo que no quiere decir que alguien menor de 20 años no pueda acceder a los otros lugares. Exacto. Claro. Pero Hay como una nosotros- especialización ahí, o digamos, Tal cual. allí hasta esa edad. Exacto. Tal cual. Bien. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros esta noche. Quizás nos queda muchísimo más para hablar, pero me parece que en la medida que esto va a ser todo un recorrido dentro del Congreso de la Nación, van a volver a instalarse las discusiones, los debates, y no va a ser la primera vez que podamos tenerlas a ustedes o a otras profesionales aquí para continuar tratando este tema que, no por delicado, debe ser ni censurado ni escondido bajo la alfombra. ¿Sí? Muchas gracias a las dos. Gracias a vos. Hay una forma de pensar entre los periodistas, por lo menos la que yo profeso, un viejo pensador, un muy gran pensador universal, no me acuerdo en qué año fue ni su nombre siquiera, pero él decía lo siguiente respecto de los derechos a la libertad de expresión: puedo no coincidir en absoluto con lo que vos pensás, ¿sí?, pero voy a dar mi vida para que puedas expresarlo. Del mismo modo, creo, en este punto, la garantía de los derechos pasa por esta cuestión. Aquí, frente a lo que es la decisión del aborto, yo puedo no estar en absoluto de acuerdo con que alguien decida realizarse un aborto. Lo digo en términos generales, porque ni siquiera como varón podría tener la posibilidad de imponerle mi pensamiento a una mujer en esa situación. Pero aún así, puedo no estar de acuerdo en absoluto con que una persona tome la decisión de llevar adelante la interrupción de su embarazo. Sin embargo, llegado el caso, debemos como sociedad absolutamente garantizar todos los derechos para que esa persona lo haga en un marco de salud, en un marco legal y en un marco de gratuidad accesible a todo el mundo. Porque esa decisión, eso que va a hacer, es su derecho. Y nosotros, aun cuando ni siquiera compartamos esa opinión, aun desde cualquiera sea nuestra filosofía de vida, estamos en una sociedad que se rige fundamentalmente por derechos. Saber defender los de los otros es lo que nos garantiza los nuestros. Y por eso que hemos establecido en este espacio esta forma, no juzgando los pensamientos de nadie, sino tratando de visualizar los derechos de todos. Seguimos ahora porque otro derecho que tenemos que también velar es el de la educación, y no solamente de cómo se dan las clases hoy dentro de las aulas, las condiciones de las aulas, sino cómo trabajan los docentes, pero no cómo trabajan los docentes en cuanto a su salario y frente a las condiciones que tienen para hacerlo, sino cómo trabajan en sí mismos, para sí y para otros, en la formación, en el crecimiento, en el actualizarse, para que frente al aula y frente a otros docentes estemos garantizando esto: ciudadanos que piensan, ciudadanos que se hacen cargo de sí mismos y de la sociedad en la que conviven. Volvemos enseguida con este tema. Bien, ahí estamos entonces de regreso. Me tomaron tomando nota a sí mismo para ordenar un poquito lo que se viene, porque claro, es un tema que uno salta de un tema a otro. En el fondo yo creo que no tienen mucha diferencia cuando los temas son de índole social, así sea que involucre a una persona, a un grupo de personas o a un sector determinado, siempre tienen implicancias en el resto de lo que nosotros somos como comunidad. Y en lugares tan chicos como esto, cada acción que lleva adelante una persona o un grupo necesariamente
otros tenemos registro de lo que sucede. Pero no siempre pasa que el desarrollo, el crecimiento de la labor de estas personas o de estos grupos trasciende, o por lo menos no trasciende de la manera más inmediata, sino que se ve como fruto a lo largo del tiempo, y es necesario parar la pelota y reflexionar sobre por qué cambió de pronto los modos de educar, por qué cambian de pronto los modos de el estar del docente frente al aula, y en consecuencia por qué cambian las formas en que los chicos van al aula. ¿Cuántas veces, hoy mismo estuvimos allí en la Escuela Politécnica, por ejemplo, la celebración, nos comentaban muchos, bueno, no, porque antes se enseñaba de otra manera y los chicos ahora... Bueno, evidentemente la educación no puede ser la misma en pleno siglo XXI de lo que era a mediados del siglo XX, no por una cuestión de años y de modas. Hemos cambiado el pensamiento de la sociedad humana, ha cambiado la tecnología con la que ese pensamiento se transmite y también la forma en que accionamos a través de otros instrumentos, hace que necesariamente seamos capacitados y educados de otra manera. Los docentes también tienen que adecuarse, tienen que crecer, tienen que mirar la sociedad en la que viven y de pronto decir cómo podemos transmitir mejores conocimientos para mejores ciudadanos. De estas cosas son las que se encarga, bueno, gente que además de estar frente a un aula, de pronto está frente a un aula compuesta por futuros docentes, y la formación de los docentes es el carozo de este tema que queremos tratar esta noche. Están con nosotros José Luis Gómez, Valeria Escarafia, docentes del Instituto de Formación 804 aquí en nuestra ciudad, que han tenido una experiencia muy interesante de esto. Quiero que hablemos con ellos. Les doy las buenas noches. ¿Cómo les va? Gracias. Muchas gracias por venir. No, por favor, bueno. Presentación. A veces la hago larga innecesariamente, es mucho mejor lo que tienen para decir ustedes que lo que puede llegar a decir yo. Pero, no obstante, me gustaba siempre enmarcar esto en lo social, ¿no? Que creo que no podemos perder de vista. Pero acaban de tener una experiencia, por lo menos hace unos días atrás, unas semanas atrás, que los llevó a Uruguay con proyectos propios. Quiero que me cuenten un poquito de qué se trató esta experiencia, este intercambio, que es producto de haber ganado una especie de concurso con un proyecto también. Cuéntenme un poquito de qué se trató esto. Sí, empezamos en el 2017 con un proyecto con un equipo del Instituto 804. Yo ahí estoy como coordinador de desarrollo profesional, que es toda el área de capacitaciones, de actividad de extensión. Y recibimos la convocatoria del Mercosur, un poco como una convocatoria como tantas que andan por ahí circulando. Y bueno, participamos con un proyecto, hicimos un proyecto en particular con un instituto de Montevideo, un poco para ver qué experiencias se podían surgir. El eje fue la tecnología, como vos mencionabas, ¿no? Pensar Uruguay es pensar que tienen un desarrollo importante en la incorporación de las nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas, ¿no? A menos de pensar propuestas de intervención didáctica mediadas por las tecnologías. Eso nos convocó a pensar una propuesta en conjunto, sobre todo pensando qué aporte podíamos hacer desde Esquel, desde el sur del país, de la Patagonia. El séptimo proyecto seleccionado de 10 y de 120 a nivel Mercosur que se habían presentado. El proyecto en realidad estipuló hacer un trabajo de articulación, como vos decías, a modo de pasantía, ¿no? 5 días de visita por parte del equipo Uruguay y 5 días de visita por parte del equipo de Argentina a Uruguay. Así que un poco la experiencia que si bien comenzó en su proyecto de 2017, se efectivizó este año a partir de la cuestión de logística y de fondos y demás. Así que ha sido una experiencia interesante, incluso por ahí cuando nos llamaron de algunos medios como la radio, era en virtud de que una de las fotos que empezamos a difundir por la experiencia de la pasantía fue con el expresidente Pepe Mujica, que nos pudo recibir en una de las visitas, así que volvimos muy movilizadas de la experiencia, y mucho para pensar, mucho para compartir, ¿no? Esto que vos decías, cuando uno piensa en la formación docente, que es la formación docente, ¿no? En términos del compromiso que uno tiene en formación de formadores, uno no deja de repensar la tarea, ¿no? El hecho de cómo hacemos escuela día a día, de cómo nos posicionamos. Hoy incluso estamos en un contexto de paro nacional, que no es una cuestión menor, ¿no? En términos de lo que nos moviliza como docentes, como trabajadores de educación y demás. Pero más allá de eso, hemos realizado este proyecto que entendemos que ha sumado muchísimo a nuestra formación docente y sobre todo creemos que empodera de cómo pensamos la práctica, ¿no? ¿En qué va? A ver, cuénteme un poquito más de qué trata el proyecto en sí, digamos, cómo lo desarrollaron, cómo lo pensaron, qué se va a lograr con este proyecto. Bueno, nosotros en primera instancia en esta visita había como un objetivo principal que era conocer el sistema educativo de ambos países.
no solo a nivel de estructura, de política educativa, sino cómo se implementa, cómo se concreta en la realidad de las escuelas ese sistema educativo. Entonces, cuando el grupo de docentes de Uruguay vino a la Argentina, nosotros un poquito los metimos de lleno en nuestro sistema educativo, ¿no? Y entonces fuimos a visitar escuelas, porque bueno, aquello que nosotros estudiamos, cómo está constituido por diferentes niveles, qué diseños, qué leyes tenemos, plasmado, y es así que recorrimos escuelas de nivel inicial, primario y secundario. Trabajamos con la modalidad de educación especial, porque bueno, ese es un aspecto que se puso mucho en valor con la visita de los docentes de Uruguay aquí a la Argentina, y cuando nosotros viajamos allá y entramos en contacto con los institutos, con las escuelas de la modalidad de educación especial, con las escuelas de los diferentes niveles, se puso en valor esto porque en Uruguay no existe la modalidad de educación especial como tal. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros un poquito lo que fuimos haciendo de recorridos y en las charlas, tipo conversatorio que tuvimos en Uruguay, rondaban en esto, ¿no? Que cada país va elaborando y va transitando su propio proceso educativo y va creciendo en él, ¿no? Y tomando decisiones ajustadas a un pueblo, ¿no? A una realidad social, política, económica. Cultural, ¿no? También, Cultural. claro. Exacto, exacto. Así que bueno, estuvimos trabajando desde ese lugar. Creo que esa es una pregunta, me llamó la atención. ¿Ellos no tienen esta instancia de educación especial porque carecen de ella o porque lo resuelven de otro modo? Lo resuelven desde otra instancia, digamos. Ellos tienen escuelas especiales y recién ahora algunos docentes de las escuelas especiales son todos docentes de nivel primario. Y que en su momento se abrió una especialización hace varios años atrás. Bien. Algunos de ellos hicieron una especialización en la modalidad de educación especial y ellos ahora están acompañando a algunos estudiantes en escuelas de nivel primario. Es como lo que hoy sería aquí el maestro integrador, digamos. En realidad, claro, lo que sucede es que ellos dicen, nosotros hablamos de la inclusión educativa, poner en valor la diversidad, de hecho referencian mucho al país, a Argentina, como referente de la educación especial. Dice, pero nosotros en realidad sabemos que estamos en un proceso de integración, es decir, este estudiante que sale de la escuela especial y que se inserta en una escuela común y lo estamos acompañando. Hay algunos acompañamientos. Bien. No en todos los niveles. Claro. De hecho, nosotros estuvimos reunidos en escuelas secundarias, fuimos a visitar en los profesorados que se están formando profesores para trabajar en el nivel secundario y están muy problematizados en cómo acompañar a los estudiantes que requieren ajustes, apoyos muy específicos. Así que bueno, desde ese lugar fuimos desarrollando y convocados para desarrollar talleres, capacitaciones, encuentros, ya sea desde el lugar virtual o con otra visita. Yo estimo que quien nos está escuchando y que por ahí no curte el palo docente, digamos, bueno, todavía estamos en el plano abstracto de la cuestión, ¿no? Me interesa ver cómo se traduce esto en lo que es la educación de los chicos nuestros o de los futuros docentes nuestros, cómo se aplica toda esta mirada que ustedes tienen en lo cotidiano de la formación del docente. Bueno, algo que es muy importante. Sí. También nos preguntamos igual, pero para pensar, en realidad es una tarea que nosotros constantemente pensamos, ¿no? En lo que hacemos, cómo hacemos. Por ahí cuando uno conoce otro país, ¿no? En esto que vos hablabas de cómo la escuela, vos hablabas, ¿no? Referenciabas al pasado, ¿no? En tiempo histórico, ¿no? Cómo la escuela ha venido siendo. Y en realidad cuando uno conoce otro país, también ve o reconoce cómo esos países han venido haciendo escuela, ¿no? Y por ahí es complejo poder, tal vez se me ocurre, ¿no? Poder pensar o pensar que como lo hacemos nosotros, lo hacen otros países, ¿no? El caso particular de Uruguay nos pasó que ellos defienden y sostienen la inclusión educativa como una política de Estado
y se efectiviza de una manera distinta a la nuestra, ¿no? Exacto. Y sobre todo esto que vos mencionabas sobre formación docente, en nuestra provincia en particular, en el país, como modalidad de educación especial, hay un profesorado, hay formación docente específicamente en educación especial, entonces el trabajo político es distinto, el trabajo situado es distinto, ¿no? Y aquello que se concibe como educación inclusiva se concreta en carreras de formación. Bien. Y sobre todo, ¿por qué? Porque estos futuros docentes de educación especial van a trabajar en pareja pedagógica con los equipos de docentes de nivel inicial, de primaria y de secundaria. Pero esto no es algo ideal en nuestro país. En nuestro país ya se efectiviza. Lo que sucede es que Esquel y la provincia del Chubut realmente son unos avanzados en realidad eso debido a en qué? esta materia de concretar la política educativa de educación inclusiva. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, en otras provincias de nuestro país, aquellos estudiantes que requieren apoyos necesarios desde el área de educación especial en una escuela común, muchos papás tienen que contratar una psicopedagoga por privado. La psicopedagoga contrata una docente de educación especial que trabaja en las escuelas con los estudiantes y con los equipos docentes, ¿sí? En Esquel, y salió de Esquel, Daniel Moliterno, supervisor, en el año 2001, me parece, no quiero decir mucho el año porque ahí me voy a equivocar. Él crea el primer CESAC, que es un centro de servicios alternativos y complementarios. No es una escuela. Sí, fue para principios del 2000, 2001, pero fue producto de una larga gestión, ¿no? De un gran trabajo, y que van haciendo, ¿por qué? Porque los docentes, los papás y los estudiantes vamos pensando en cómo acompañar sus trayectorias, ¿no? Y entonces, antes la modalidad tenía escuelas de educación especial. Yo te interrumpí, Bueno, vos ibas a decirnos sí. qué era el CESAC. ¿Qué quiere decir el CESAC? El CESAC es un centro de servicios alternativos y complementarios. Bien. Presta servicios Ajá. en las escuelas de nivel, en escuelas de nivel inicial, de nivel primario y de nivel secundario. Porque ese centro está constituido por docentes de educación especial que asisten a la escuela de base del estudiante, y ahí trabajan en equipo con los docentes, acompañando la trayectoria de los estudiantes que lo requieren. Entonces ahí hay una concreción muy clara de lo que implica la educación inclusiva. Bien, o sea que el docente está con ese alumno que viene de una escuela especial, es un docente aparte o acompañante, ¿no? El docente integrador, que creo que eso es la lo figura más importante. Nosotros transitamos el paradigma de la integración, porque se llamó, y como rápidamente explicándolo, de la escuela especial ese estudiante era integrado a una escuela común. De ahí viene el paradigma de la integración. Claro. Entonces se hacían las adecuaciones curriculares para que ese estudiante pueda transitar con todos los apoyos necesarios. Nosotros fuimos transitando y preguntándonos en esto, porque el estudiante, nos fuimos cuestionando, ya no está integrado, el estudiante ya es parte de esta sociedad, es parte de esta escuela. Nosotros no integramos a nadie en realidad, nosotros acompañamos ese tránsito del estudiante en su escolaridad. Y cambió la visión totalmente, por eso ya no se denomina maestro integrador, pero no es un cambio de palabra, ahora se denomina maestro de apoyo a la inclusión. Pero no es un cambio de palabra, es un cambio de posicionamiento, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la inclusión es mucho más abarcativo. ¿En qué sentido? En que nosotros no vamos a adecuar esto a cuestiones para el estudiante puntualmente, o sea, no es el estudiante el que se tiene que adecuar a este contexto, a este currículum, sino que nosotros, como trabajadores de la educación, vamos a
trabajar sobre ese contexto brindando los apoyos necesarios. No es el estudiante que se modifica y se adecúa a este sistema, es el sistema el que brinda los apoyos y se adecúa para acompañar el tránsito de todos los estudiantes. Por eso también nuestro lugar dentro de las escuelas. Nosotros sabemos cómo es la trayectoria de este estudiante y trabajamos en red con un equipo técnico de supervisión de escuelas, con el equipo pedagógico de esa escuela. Pero no hacemos un trabajo aislado con el estudiante, sino con todo el grupo, con toda la escuela. O sea, inclusión va mucho más allá de un estudiante. Hoy leí un artículo, creo que fue, no sé en qué provincia fue, una escuela. Todos los alumnos de una escuela decidieron estudiar lenguaje de señas porque había una chica que era sorda, ¿no? Digo, hay formas de... Ella podrían haber intentado enseñarle a hablar a ella, ¿no? O entender lo que otros decían, pero fueron todos por ella, ¿no? Esos son los cambios, de algún modo, de enfoque, que creo que es lo que vos planteabas hoy, ¿no? Y esto va de la mano. Nosotros en Uruguay lo charlamos mucho en los institutos de formación docente que visitamos y en las escuelas especiales, que al charlar, bueno, ellos no tomaban esto, ¿no? ¿Cómo llevan adelante esto? ¿Cómo llevan adelante el otro? Y tiene que ver con poner en valor las diferencias. No entender a las diferencias como algo despectivo, como algo que nos diferencia y nos separa, sino poner en valor las diferencias porque es la manera en que nos enriquecemos como colectivo. Esto es realmente, porque me quedaba pensando en esta cuestión, me lo había notado, el tema de la integración, ¿no? Es decir, bueno, esto que vos cambiaste para decir, bueno, la persona ya está ahí, es parte de todo esto, ¿no? No hay que aceptarlo como un objeto extraño dentro de un grupo que le es diferente, ¿no? Esto también tiene que ver quizás con lo que hablábamos en el bloque anterior, desde el lugar de los derechos, ¿no? El tema de el ser parte de es fundamentalmente el derecho inalienable de todo sujeto, ¿no? Es ser parte de su comunidad, tanto más cuando se manifiesta dentro de un ámbito como es la escuela. Yo insisto en esto, ¿no? Los maestros no nacen de un repollo, nacen de este tipo de instituciones como el Instituto de Formación Docente y de alguna manera esta reflexión es la que me interesaba mucho poder compartir con ustedes porque es como una trastienda también, ¿no? De todo lo que uno vive en el ámbito educativo, ¿sí? Desde donde se originan las reflexiones, las mejoras y a veces las pruebas y error que da la educación en su tránsito. ¿A dónde va la educación ahora, haciendo abstracción por supuesto de lo que yo mencionaba, ¿no? Al margen de las condiciones edilicias, si es que se puede hacer, ¿no? Al margen de las condiciones edilicias, las condiciones salariales y de trabajo del trabajador de la educación, digo, en la reflexión hacia dónde va en ese contexto complejo la educación, cómo la proyectan, cómo sienten que podría proyectarse. Y no sé si responder en términos colectivos, en realidad uno por ahí piensa en cómo uno se posiciona como docente, ¿no? En términos de cómo uno decide hacer escuela, decide establecer prácticas, decide trabajar de manera colectiva, ¿no? Creo que la historia de la educación ha significado, ha mostrado que el trabajo docente ha sido siempre solitario, ¿no? Y creo que por ahí lo que hemos hecho hincapié como instituto o como equipos de trabajo es trabajar de manera colectiva, ¿no? Y por ahí, en esa idea de no generar estas cuestiones o la famosa grieta que está como tan de moda, ¿no? En realidad yo discuto sobre eso, pero cómo pensar un trabajo conjunto de manera colectiva y a pesar de los disensos, pensar cosas en común, ¿no? Y hacer cosas en común. Sobre todo, esto que vos decías, la formación docente. La educación en sí está siendo mirada, ¿no? Constantemente. Incluso hay muchos autores que hablan que la escuela siempre ha sido mirada en tanto es un bien común, ¿no? Y en ese bien común todos podemos hablar de la escuela. De todas maneras, la formación docente constantemente es mirada. Nosotros también nos pensamos en cada momento de cómo hacemos la formación docente y cómo posibilitamos formación. Es difícil decir hacia dónde vamos, ¿no? Creo que por ahí... hace poco tuvimos una visita de una autora importante por ahí de la Universidad de La Plata, Miriam Sotwell, y insistía en esta mirada de cómo posibilitar prácticas educativas justas, ¿no? Y decía de cómo los docentes debemos poder generar instancias en las cuales rompamos un poco ese origen, ese destino de los estudiantes, ¿no? Si hay contexto de desigualdad, cómo mejorar ciertas condiciones desde el espacio que nos toca en la escuela, más en un contexto nacional como el nuestro, y posibilitar que ese estudiante tenga un mejor destino, ¿no? Y que no sea origen igual a destino. Creo que un poco eso, y educación especial tiene esa perspectiva de cómo pensar y de cómo acompañar, cómo generar prácticas educativas justas. No es fácil, es algo que más como vos decías, en un contexto político que a veces
acompañan, no es fácil, pero así todo pensamos y sostenemos que se hace con tarea, ¿no? Tarea cotidiana. Incluso hablábamos como equipo de trabajo que si bien tenemos, por ejemplo, en el caso de la pasantía, la cobertura de los gastos para viajar, implicó muchas horas de trabajo, ¿no? Y ahí no hay una erogación por trabajar en términos de esa pasantía. Igual lo hicimos, ¿no? Porque hay un compromiso con posibilitar estas instancias de reflexiones, de compartir con otros países, de cómo estamos pensando la educación, ¿no? Y en términos latinoamericanos. Creo que eso nos une con Uruguay, que tenemos modelos educativos similares, más allá de cómo se efectivizan las prácticas. Y creo que eso por ahí es interesante. Esto que decía Valeria con respecto a educación especial, cuando fuimos a Uruguay, como comentaba,